Hablamos desde el pueblo adentro, un programa de información, un programa de participación comunitaria, un programa de opinión. Síganos en nuestra página web www.fmintegracionboliviana.com, YouTube Radio Integración Boliviana, Instagram Radio Integración Boliviana.com, Facebook Radio Integración Boliviana 88.5. Bien, seguimos con nuestro programa ya en la parte final, empezando la parte final de nuestro programa, el último bloque de este día martes 24 de octubre de 2023. Son las 9 de la mañana con 31 minutos, entramos con la columna de nuestro compañero Justo, ¿no? Sí, bueno, vamos a recibir a Justo ahora en la parte de la audiovisual, ¿no? Sin antes reiterarles que tienen para comunicarse por el WhatsApp de la radio, Radio Integración Boliviana, el WhatsApp es 221-309-0631. Ese es el número del WhatsApp para poder mandar cualquier mensaje que quieran, ¿no? Así es, buenos días Justo, adelante. ¿Nos escucha ahí? Bueno, ahí vamos a... creo que está muteado nuestro compañero. Buenas, bien. ¿ahí me escuchan? Ahí está. ¿Ahí se escucha bien? Pues ya. Perfecto. Bueno, ¿Todo bien? sí, ahí estamos. Ya nos escuchamos muchísimo mejor que la semana pasada incluso. Sí. Sí. Vamos mejorando, digamos, el retorno y algunas cuestiones también ahí para que nos podamos comunicar de la mejor manera y podamos hacer esta columna que la verdad es que es bastante interesante, ¿no? Siempre nos vamos con muchísimas más dudas, pero con más certezas sobre algunas cuestiones que van pasando semana tras semana. Obviamente esta semana venimos con una carga bastante fuerte, digamos, por las cuestiones que dejaron las elecciones generales y bueno, y así se fue dando también entre ayer y hoy de todas las informaciones que fuimos generando nosotros acá desde el programa Hablamos del Pueblo Adentro, y obviamente creo que tu columna ahora también va a estar muy ligada a eso, ¿no? Sí, era lo que iba a pasar esta semana. El martes pasado un poco lo charlábamos. Era bien cierto que iba a suceder producto de las elecciones. De hecho, durante los cierres de la semana pasada había mucho temor en general en la gente, en los mercados, sobre qué iba a pasar desde el lunes, ¿no? Como que parecía un día D en cuanto a dinámica de la economía. Sí. ¿Qué iba a pasar con los precios? ¿Qué iba a pasar con el dólar? ¿Qué iba a pasar desde el 23 de octubre hasta el cierre del año? La realidad es que el resultado electoral también que se dio no era un resultado esperable en sí, o sea, lo que se venía esperando era un balotaje Milei-Massa, pero con un triunfo de Milei en las generales. Eso no pasó, se dio un triunfo de Massa, eso hace que los mercados tengan que acomodarse un poco a ese nuevo escenario electoral, que hace que el balotaje esté abierto, ¿no? Hacia dónde se pueda abrir. Un triunfo de Milei en la primera vuelta, un triunfo de Milei, más o menos, teniendo una diferencia amplia sobre su segundo candidato, iba a generar mucha presión sobre los tipos de cambio, producto de que la propuesta de dolarización estaba más cerca de ser efectiva, y que ahí los mercados vienen diciendo no hay, hoy en la Argentina no tienen los dólares para poder encaminar ese proceso, y no creen que Milei los pueda conseguir mediante el mecanismo que quiere conseguirlo, sino que esa dolarización se pueda dar por otras vías, como hemos charlado en otros momentos, como una hiperinflación o un plan Bonex. Eso hacía generar mucha presión para el tipo de cambio desde el lunes, por eso también había mucho rumor sobre si el gobierno iba a devaluar, no iba a devaluar. Eso, al no darse el triunfo de Milei en las generales,
que igual hay que esperar al balotaje, ¿no? Hace que durante esta semana esté todo más, una paz cambiaria, se lo podría llamar. Están todos viendo a ver cómo se van a acomodar las variables. Eh, Más allá de eso, durante el día de ayer tuvimos un par de declaraciones del ministro de Economía, del candidato Sergio Massa, sobre, bueno, cómo se va a caminar de ahora en adelante. Hasta el momento no se anunció ningún tipo de devaluación como se esperaba, sino se espera sostener el tipo de cambio en 3.50, aproximadamente como está en el tipo de cambio oficial, como se dejó en agosto. Y se anunciaron un par de medidas hacia los sectores exportadores. En primer lugar, se anunció la ampliación de un programa para exportaciones que hasta el mes de septiembre venía siendo para productos del agro, para el sector energético, para el sector minero. Ahora todo aquel que quiera exportar va a poder hacerlo en un 70% va a poder liquidar a un tipo de cambio oficial en un 70%, eh, lo que exporte, y un 30% al tipo de cambio CCL. Esto hace que Eso es lo la... que salió ayer, ¿no? La información de ayer, las medidas de ayer. Exactamente, sí, sí, eso lo anunció ayer. Bueno, esto se anuncia también en un marco donde el dólar soja, el dólar vaca muerta, el dólar minero y el dólar pyme estaban orientados, tenían una fecha de finalización post elecciones. Eso ahora se amplió un mes más, haciendo que todos estos sectores, más todo aquel sector que no está incluido en este programa y quiera exportar, termina exportando a un valor de tipo de cambio en promedio de 523 pesos. Eso también se puede ir moviendo en función de cómo se vaya moviendo el CCL, ¿no? Eh, este objetivo es también para incentivar las exportaciones y generar un ingreso de divisas que genere que el tipo de cambio que tenemos hoy oficial se estabilice y que esta paz cambiaria se mantenga durante el tiempo que se mantenga este programa, ¿no? Sí. Que va a ser desde el día de ayer hasta el mes de noviembre. Esto es muy importante verlo. O sea, hoy este programa puede tener mucha más incidencia. Durante septiembre no se exportó lo que se esperaba que se exporte. De hecho, si podemos compartir, tenemos el dato de la balanza comercial a septiembre del 2023, donde se ve que en el sector externo siguió el déficit que veníamos teniendo, donde en un mes donde vos tenés dólar soja, dólar minero, dólar vaca muerta, donde se incentivan las exportaciones. Ah, ahí estamos con el cuadro de la balanza. Bueno, espero que se lo compartan. Bueno, sigo comentando, igual se Sí, sí, sí. esperaba que el, el sector externo se vea favorecido. Es decir, haya un ingreso de dólares. Ese ingreso no se generó producto de lo que fue el resultado de las elecciones en el mes de agosto y la, la falta de creencia en la política económica del gobierno, ¿no? Propio de los exportadores. El gobierno les ofrecía un tipo de cambio para exportar en el mes de septiembre, y al no estar seguro que ese gobierno iba a continuar, muy probablemente todo lo que se podría haber exportado no se terminó exportando en pos de esperar a ver qué iba a pasar el domingo. Hoy, tanto Milei como Massa tener la misma chance en términos numéricos, se espera que durante el siguiente mes, desde hoy hasta y el mes de noviembre, Sí. se espera que esos saldos mejoren, producto de que hay una mayor creencia en la política económica que está haciendo el gobierno. Siempre en un año electoral, más cuando estás en el segundo semestre, se están dando las elecciones, suele pasar mucho esto de que se especula sobre si las medidas que están tomando el gobierno son reales o no son reales, en términos de si ese gobierno va a continuar, y se espera que esa política económica continúe y tenga efectividad. Si ese gobierno no va a continuar, y probablemente se espere otra política económica en otro sentido. Hoy hay cierta incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar en el balotaje, también producto de que las encuestas no están teniendo sus mayores aciertos. Se están reconfigurando, digamos, todo. Está todo reacomodándose, por ende hay que ver cómo le va durante este mes a este nuevo programa. Ujú. Eh, Después
Una preguntita ahí sobre esa cuestión de la especulación, ¿no? De exportar o, de esperar, digamos, a las elecciones y cómo son los resultados de las elecciones de estas exportaciones y esas cuestiones, ¿no? Hay igual empresas que no han especulado en ese sentido y le haya sido favorable, todas fueron así, todas especularon, digamos. Y hay un sentido del mercado de esperar a ver qué va a pasar con el próximo, con el cambio de gobierno, digamos, o qué va a pasar post elecciones, si va a haber una devaluación o no. Ujú. Muchos especularon con que posiblemente exista una devaluación, entonces decidieron no exportar durante las últimas semanas y esperar al post elecciones si esa devaluación existía y le permitía exportar un tipo de cambio más alto. La realidad es que eso hoy no estaría sucediendo, por ende se espera que ahora esas exportaciones se estén dando, se estén liquidando y estén ingresando esos dólares al país. Bien. De todas maneras, el gobierno está teniendo una política para incentivarlo, principalmente, y también que este 30% que tienen que liquidar al dólar CCL, al dólar financiero, haga que ese dólar se mantenga estable, digamos, en el mercado y no tenga grandes saltos. Esa es una también manera de controlarle el mercado de los paralelos, que durante las últimas semanas fue un gran tema de discusión, principalmente, bueno, el control del tipo de cambio blue, del dólar blue. Así que hay que ver cómo va a caminar este programa. A priori se espera que se esté exportando. El día de ayer el Banco Central pudo acumular reservas, tuvo 190 millones de dólares de ingreso de reservas, que era algo que no venía pasando. Eso se cree que pudo haber sido por liquidación propiamente dicho, que se haya liquidado en el día de ayer, Sí. dólares que no se venían liquidando. Así que lo que se espera ahora es como no es que se espera un bienestar por el estilo en el siguiente mes, ¿no? Pero bueno, volver a como un septiembre en cierta parte, con cierta paz cambiaria, sin grandes fluctuaciones, salvo, bueno, que haya grandes cambios o haya grandes anuncios, o estemos más cerca de las elecciones. Yo creo que ahí más cerca de las elecciones se pueden empezar a ver ciertos desacomodos, producto propio de un escenario que es de completa incertidumbre. En este marco también tenemos ahora, durante el 30 de octubre se da el vencimiento, tenemos un nuevo pago al Fondo Monetario Internacional. Recordemos que durante el mes de octubre el gobierno tenía 3 pagos a realizar al fondo, los acomodó todo a pagarlo en el mes de octubre, que eso es algo que se viene haciendo, digamos. El gobierno, cuando tiene varios pagos durante un mes, lo hace todo junto en un mismo momento. Esos son 2.600 millones de dólares aproximadamente, que se espera que se paguen con el nuevo tramo del swap que se habilitó. La semana pasada se anunció la habilitación de un nuevo tramo del swap con China. Nosotros tenemos hay un acuerdo con el Banco Popular con el Banco del Pueblo de China, que es el banco central de allá, donde hicimos un swap. Un swap es simplemente un intercambio de monedas. Que esos swaps no están a libre disponibilidad, salvo que el Banco Central, que tiene la moneda en sus reservas, pida la habilitación al Banco Central que emitió esa moneda. En este caso, el gobierno ya había utilizado un tramo de 5.000 millones aproximadamente, si no me equivoco, hace unos meses, para poder intervenir en el mercado de cambios y para poder pagarle al FMI. Ahora volvieron a pedir una nueva habilitación por 6.500 millones de dólares, acceder a este segundo tramo, que básicamente es que cada uno de esos que usemos, esos dólares que usemos, en realidad son yuanes, lo medimos en dólares, es como si tuviéramos un préstamo con el Banco del Pueblo de China. Ese préstamo, lo que tiene interesante es que no es una tasa más baja de la tasa que nos presta o el fondo, o la CAF, o el Banco Interamericano de Desarrollo, o el Banco Mundial, o sea, cualquier otro organismo internacional, por lo cual que es un crédito más barato, se considera. Ese swap
nos permitiría tener mayor reserva de libre disponibilidad y pagar este préstamo pagar esta cuota del préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Eso también es importante en este marco que charlábamos, ¿no? Durante estas semanas poder estabilizar los mercados de cambio. También el gobierno ha estado realizando anuncios en cuanto al presupuesto. Digamos, Massa anunció que espera durante el 2024 un año de crecimiento económico y un superávit del 1%. Hoy tenemos un superávit cercano al 2%. Implica un cambio bastante fuerte, teniendo en cuenta la política que está hoy teniendo el ministro de Economía, que es de alivio fiscal principalmente. Recordemos que ese alivio fiscal hacia las clases trabajadoras y hacia las pymes lo busca compensar mediante el cobro de impuestos a todos aquellos sectores que venían teniendo beneficios impositivos, como el Poder Judicial, por ejemplo, el Poder Judicial, fundaciones, etcétera, y que estiman que de esa manera se estaría logrando este superávit del 1%. Es un anuncio interesante. Si a nosotros nos parece que hay que ver cómo se camina a ese superávit, producto de que implica un cambio bastante fuerte y que el gobierno hoy no tiene el peso dentro de las cámaras como para poder caminar esa ley sin demasiados problemas. Sí, hay que ver ahí qué pasa en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores con respecto a esa ley. Bien, esto ligado a la inflación, ¿no? Puede generar algún tipo de achicamiento, ¿no? Como para el mes de octubre, para los primeros... No sé si en estas últimas semanas se fueron dando esa cuestión de pensar la inflación por semana también, ¿no? No sé si en septiembre se empezó a implementar eso, pero no sé si todas estas medidas van a hacer que también de alguna forma baje la inflación para los datos de octubre que nos van a estar dando, digamos, desde el INDEC para noviembre, ¿no? Sí, la inflación semanal se anunció en septiembre, se empezó a publicar durante el mes de septiembre, es dato que realiza el Ministerio de Economía propiamente, el dato de inflación que vemos semana a semana, mes a mes, está publicado por el INDEC, que sí, obviamente son organismos del Estado, funcionar con metodologías distintas. Lo que tiene la inflación del semanal es que no, por ahora lo que fue el mes de septiembre, se esperaba una inflación menor por la inflación semanal. Eso no terminó ocurriendo. Ahora, durante las últimas semanas, estuvo dando alrededor del 2,5%, que es igual una inflación semanal bastante alta, una frecuencia semanal bastante alta. Pero se espera que ahora, durante el mes de octubre, producto ahora de que no ocurrió todo lo esperado durante esa semana, que van a subir los precios durante esa semana y se va a devaluar, se espera que por lo menos durante este mes se reduzca un poco ese nivel de inflación o se mantenga en los niveles en los que venimos teniendo, ¿no? Durante el mes de agosto y el mes de septiembre, alrededor del 12%. No, hay que esperar ese dato. Esperemos que no se pueda controlar los niveles de inflación, que no haya una devaluación. Es positivo, producto de que no va a haber un crecimiento de los precios producto de esa devaluación. La corrida que hubo las últimas semanas igual de todas maneras impacta en los precios porque empieza a generar incertidumbre en la oferta del mercado, ya que uno no tiene, el comerciante no tiene un costo de reposición, o sea, es muy difícil preguntarle a su proveedor cuál es el costo y para el proveedor también es muy difícil otorgar un precio, dado que no se espera, no sabe si va a haber una evaluación o no, dado que los tipos de cambio estaban por las nubes previo a las elecciones. Entonces, esta incertidumbre hacía que los precios también se desacomoden un poco. Perdóname que te corte un poquito, no sé
me voy al caso, pero con esto de las semanas pasadas que activó el gobierno en defensa de la economía, en defensa más que nada de la pelea contra el dólar, con con los resultados de las elecciones, ¿crees que casi definitivamente se va a frenar la corrida cambiaria, por ende la corrida bancaria que se avecinaba si es que no iba a accionar el gobierno? Y por el momento no estaría ocurriendo. Siempre cercano a las elecciones, o por lo menos tanto en las PASO como en octubre, más cercano a las elecciones, se empezaron a dar esas presiones sobre los tipos de cambios, se empezaron a dar esas corridas. Así que hay que ver más cercano el 19 de noviembre. Hay que esperar a entrar en noviembre. También hay que ver cómo impacta este programa exportador. Pues, si no se liquidan esas divisas, muy probablemente existe una presión de evaluatoria y una presión a que los dólares financieros se encuentren a la alza, suban durante las próximas semanas. Eh, hay que esperar a ver qué sucede. Por el momento estamos haciendo una paz cambiaria, pero a esperar y ver, digamos. Eso no quiere decir que los mercados estén contentos con la elección, nada por el estilo, sino hoy hay una sensación más de, bueno, esperemos a ver qué ocurre, sentémonos y veamos, a ver qué ocurre el 19 de noviembre. Por ende, cara a ese 19 de noviembre, ya con datos de encuestas, como más el murmullo de qué se espera en las elecciones. Eso puede generar su impacto en los tipos de cambio y también obviamente con las propuestas que vayan haciendo los diferentes candidatos en función al desempeño económico desde el 11 de diciembre. ¿Qué medidas Perdón, van a implementar cada uno de los candidatos desde el 11 de diciembre? Que ahora muy probablemente es hacia un camino que se vaya más concretamente porque ya los candidatos se resumieron en dos expresiones que van a ir a disputar la presidencia el 19 de noviembre. ahí todavía no me quedó claro, para aclararme un poco más. ¿Queda Sí, latente sí. todavía esto de las corridas cambiarias, por ejemplo? De alguna manera, no será con mucha fuerza, pero algo de latente quedó todavía esta corrida cambiaria. Sí, sí. Sí, producto de que la propuesta hoy más clara hacia lo que es la economía, que tiene uno de los candidatos, es una propuesta de dolarización y que el mercado entiende que para dolarizar se necesitan alrededor de 30.000 millones, 40.000 millones de dólares, que hoy el gobierno no tiene y que es bastante difícil pensar que alguien le preste a la Argentina el 11 de diciembre 30.000 o 40.000 millones de dólares. Eso genera una presión a la suba de los tipos de cambio y obviamente de los precios. Así que esa posibilidad está latente hoy en la Argentina, también producto de una incertidumbre, de un temor generalizado que hay en el país, que lleva a una dolarización de cartera. Digamos, los plazos fijos desde agosto vienen cayendo y eso se va al mercado de cambios, eso genera también presión a la alza de los tipos de cambio. Ahí, Por ende, esa presión sigue presente. ahí como para explicar un poquitito más la cuestión de la estabilización, digamos, del dólar y cómo fueron apareciendo de vuelta las exportaciones y eso, vamos a pasar y que nos puedas explicar un poquitito más esta exportaciones por grandes rubros e importaciones Bien, por usos económicos. Vamos a pasar, o sea, teníamos primero el balance comercial y ahora más que nada también algunos iconos de cómo se fueron moviendo esas exportaciones y si nos podés explicar sobre este cuadro, ¿no? Es el segundo. perfecto. Sí, sí, se puede compartir. Sí, ahora, durante la última semana tuvimos el dato de, bueno, la balanza comercial y el desempeño, como decía antes, durante Sí, el mes de septiembre. Eso dio un déficit con respecto a septiembre del 2022. Es un déficit bastante importante, es un déficit de 700, casi 800 millones de dólares, cuando en septiembre del 2022 teníamos un superávit de casi 400 millones de dólares. Eh, Después con ese dato el INEC publica también el desempeño por cada uno de los rubros, tanto de las exportaciones como de las importaciones. Dentro de lo que es las exportaciones, el
el principal rubro, los principales rubros por los cuales exporta Argentina y que nos generan un ingreso son el MOA y el MOI, se los conoce. El MOA son las manufacturas de origen agropecuario y el MOI son las manufacturas de origen industrial. Y en tercer lugar está la exportación de productos primarios. ¿Cuál es la diferencia entre una línea y la otra? El producto primario básicamente es el grano de trigo que se cosecha y se exporta. Las manufacturas de origen agropecuario son aquellas manufacturas que tuvieron un proceso de producción durante antes de su exportación. Por ejemplo, el vino. Se cosechó la uva, se transformó en vino y eso Ahí se va. exporta. Bueno, el vino como un ejemplo también puede ser aceite de soja o cualquier cuestión vinculada más a la soja. Se procesa ese grano y ese valor y ese bien nuevo que se arma se exporta. Eso es importante porque tiene obviamente un bien de mayor valor que el producto primario, producto del proceso de producción por el cual pasó. Las manufacturas de origen industrial también son productos en cierta parte productos industrializados que pasaron por un proceso de transformación y que generaron su exportación. Sí me parece importante del dato que del otro lado tenemos bienes, en cuanto a lo que son las importaciones, bienes, principalmente la importación son de bienes intermedios, es decir, insumos para poder generar estos bienes que queríamos exportar, o cualquier producción de bienes de consumo interno, es decir, bienes que no están destinados a la exportación, sino su producción está destinada a nuestro consumo de bienes y servicios, que están destinados al mercado interno, al propio mercado argentino, y lo consumimos propiamente los argentinos. Por un lado tenemos la importación de bienes intermedios y por otro lado importación de bienes de capital, es decir, maquinarias y piezas y accesorios para esos bienes de capital. Sí me parece importante remarcar un poco esta exportaciones que nombraban, marca un poco cuál es nuestra matriz productiva y un poco los problemas a los que entra constantemente la Argentina. Entonces, constantemente estamos en un problema de el dólar, los tipos de cambio, la falta de reservas, la falta de dólares, eso nos trae una crisis, producto que somos una economía que se encuentra en un país en desarrollo, digamos, que tiene una matriz productiva donde muy centrada en el agro y un sector industrial bastante deficitario en nuestro país. Eso hace que constantemente el nivel de importaciones se encuentre superando al nivel de exportaciones. ¿Por qué ocurre esto? Porque nosotros al exportar principalmente productos provenientes del agro, esos productos a lo largo de los años no van ganando niveles de complejidad en cuanto a su producción, por ende su valor no va alterándose demasiado en cuanto a lo que es importación de bienes de capital. Los bienes de capital lo que tienen es que ese valor va variando bastante en el tiempo. No es lo mismo una maquinaria hoy que una maquinaria hace 20 años. O sea, hoy son más complejas la maquinaria, tienen otro nivel de tecnología y eso hace que sean más caras con respecto a el siglo XX. Eso nos genera un problema en Argentina que se llama un problema de restricción externa, producto a que constantemente necesitamos exportar más bienes para resolver los problemas, para poder importar los bienes que necesitamos. Eso también hace que constantemente tengamos que estar evaluando evaluando el valor de la moneda con respecto al dólar y generando diferentes tipos de evaluaciones para poder alcanzar a ese nivel de importaciones. Por este motivo también es que hay una presión hacia los tipos de cambio, hacia el tipo de cambio oficial de 3.50 para que ese valor aumente. Con este programa exportador se espera que esta brecha entre exportaciones e importaciones, como decía antes, es de 800 millones de dólares, se reduzca a tal punto de que dejemos de perder dólares producto del comercio. O sea, el principal ingreso de dólares que tenemos en nuestro país es por el comercio de bienes y servicios. Después, en lo que es la otra cuenta, la balanza de pago, que es la cuenta capital, esa cuenta mide todo lo que son el pago de deuda. Entonces, siempre por ahí nuestro país que está completamente endeudado,
por ahí constantemente tenemos salida de reserva. Entonces tenemos hoy salida de reserva por el comercio de bienes y por el pago de la deuda. Bien. El gobierno busca esta parte del sector externo, con este nuevo programa, lograr que la reducción o el ingreso de dólares o que la salida de dólares por esta vía sea lo menos posible. ¿Cuándo crees que vamos a encontrar esa reducción, ¿no? de esa brecha? Ponele que la semana que viene veamos algún resultado sobre esta cuestión o... Se esperaba que durante el mes de septiembre esa reducción exista, la verdad es que esa reducción no existió, entiendo que por este motivo que comentaba antes, la credibilidad de ese tipo de cambio de 500 pesos aproximadamente que se da para los exportadores. Ahora se espera que ese tipo de cambio, al ser un poco más creíble, producto de que no hubo una evaluación post elecciones, se espera que se exporten los bienes y que esa brecha se reduzca un poco. No sé si se va a llegar a un superávit, eso es un poco más pesimista en ese sentido, producto también de la sequía que atravesó el sector agropecuario durante este año, pero se espera que de cara al año que viene, ya con un sector agro mucho más estabilizado, con la exportación de energía por el gasoducto Néstor Kirchner, que va a empezar a tener su rédito principalmente desde el año que viene y del 2025, se espera que ese balance empiece a acomodar, que también es algo interesante. Fijémonos en el dato de exportaciones por rubros que les mostraba. La exportación de combustibles y energía en septiembre representaba el 9,8% de las exportaciones. Se espera que ese valor crezca y que empiece a tener un rol preponderante durante los próximos años, por lo cual implicaría un ingreso importante de divisas para nuestro país. También es importante todo el yacimiento de litio que se encuentra en Jujuy y ver cómo el próximo gobierno eso lo va a utilizar. Bueno, muy interesante, ¿no? Sí. La verdad que quedó a último momento, incluso que nos quedó más entusiasmante para seguir profundizando estos análisis, lo que nos trae el compañero, pero la verdad que llegamos al límite de nuestro horario y ya empieza Infointegra con el compañero Gustavo Vallejos, pero bueno, entonces nos vamos despidiendo, compañeros. Bien, bueno, sí, acá pasando una vez más la columna de Justo Hernández, justamente no le pudimos preguntar sobre cómo vivió las elecciones el domingo, pero de alguna forma ya no los... Con mucha ansiedad. Ahí va. Bueno, te esperamos de vuelta para el martes que viene. Obviamente esta información sobre la brecha, a mí me resolvió algunas dudas, ¿no? Sobre la brecha sobre exportaciones e importaciones. Y nada, fue gracias a la explicación, ¿no? De cómo se van tomando estas medidas. Bueno, compañero Justo, despídase de nuestra audiencia y ya nos vamos despidiendo. Bueno, muchas gracias por todo. Nos vemos el martes que viene. Así es, nos despedimos del programa Hablamos desde el Pueblo Adentro. Hoy martes 24 de octubre de 2023, son las 10 de la mañana con 4 minutos. Nos volvemos a ver mañana a la misma hora. Perfecto, nos vemos.